Aquella mañana me desperté más temprano de lo habitual. El aire todavía estaba fresco en las afueras de Guadalajara y una fina neblina se colaba por las rendijas de la ventana. Me puse la chaqueta ligera, tomé las llaves de casa y cerré despacio, como siempre hago para no despertar a nadie, aunque en esa casa ya no quedaba más que mi propia soledad. Caminé por la calle empedrada, donde aún quedaban charcos pequeños de la lluvia de la noche anterior. El sonido de mis pasos se mezclaba con el canto distante de un gallo y con el rechinar de un camión de basura que pasaba por la avenida principal. El barrio a esa hora olía a pan recién horneado. Doña Rosa, la señora que vende tamales en la esquina, ya acomodaba sus ollas humeantes, llamando a los primeros clientes con su voz ronca. Tamales calientes, tamales de pollo, de rajas con queso. Yo seguí caminando, con las manos en los bolsillos, hasta llegar al pequeño café de López Cotilla, el mismo al que voy desde hace años, donde ya saben cómo me gusta el café. Entré y me recibió el olor cálido de canela y piloncillo. El lugar es modesto, mesas de madera rayadas por el tiempo, sillas desparejas, un par de ventiladores en el techo que apenas mueven el aire. La gente de siempre estaba allí, un grupo de jubilados leyendo el periódico, 2 estudiantes con mochilas grandes repasando apuntes, y un señor de bigote espeso comentando en voz alta los resultados del fútbol del fin de semana. El joven mesero, al verme entrar, sonrió y sin preguntar me trajo una taza de café de olla humeante y un pan dulce espolvoreado de azúcar. Siempre lo mismo, siempre igual. Me senté en la mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle despertar. Abrí el periódico y hojeé las páginas. Política, escándalos de corrupción, la economía tambaleando, el peso cayendo frente al dólar. Nada que no hubiera visto antes. Estaba absorto en las letras cuando de pronto sentí una palmada en el hombro. Levanté la vista y ahí estaba don Ernesto, mi viejo compañero de obra, encorvado por los años, pero todavía con la mirada viva. Llevaba el mismo sombrero gastado de siempre. «Julián, viejo amigo», exclamó con alegría, extendiéndome la mano. Nos saludamos como si no hubieran pasado tantos años. Hablamos un poco de la salud, de los achaques de la edad, de las familias. Él pidió un café negro sin azúcar, y mientras el mesero lo servía, recordamos anécdotas de cuando levantábamos edificios bajo el sol inclemente, cuando aún teníamos la fuerza y los sueños intactos. Yo disfrutaba de esa conversación sencilla cuando, casi sin darle importancia, Ernesto soltó la frase que cambiaría por completo mi mañana. «Oye, ¿ya estás listo para esta noche?» Me dijeron que en el Hotel Riu Plaza habrá un fiestón, la fiesta de compromiso de tu hija Camila con el joven Beltrán. Dicen que está invitada a media Guadalajara. La cuchara que tenía en la mano resbaló y cayó en el plato con un sonido metálico. Me quedé helado, mirando a Ernesto, como si hubiera dicho un disparate. «¿Qué dijiste?», pregunté sintiendo que la voz me temblaba. «La fiesta de compromiso de Camila, esta noche, en el Riu Plaza». Ernesto me miró sorprendido por mi reacción y asintió con naturalidad. «Sí, hombre, qué orgullo, ¿no? Tu hija tuvo suerte. Los Beltrán son una familia poderosa, gente de dinero. He leído incluso una nota en el periódico de Sociales, salió con foto y todo. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Yo no había recibido ni una llamada, ni una invitación, ni siquiera un mensaje.
Nada. Mi hija, mi propia hija, celebrando su compromiso en un hotel de lujo, y yo enterándome por un viejo amigo en una cafetería cualquiera. Las mesas cercanas escucharon el comentario. Un par de hombres comenzaron a hablar en voz alta sobre los Beltrán, dueños de media zona inmobiliaria de la Ciudad de México, con conexiones políticas, siempre en la portada de las revistas de sociedad. Otro agregó: ese matrimonio va a ser la unión perfecta de poder y dinero. Yo bajé la mirada. Apreté con fuerza la taza caliente entre las manos para no mostrar cómo me temblaban los dedos. El vapor del café empañaba mis lentes, pero lo que de verdad me nublaba era la sensación de haber sido borrado de la vida de mi hija. Una anciana entró al café ofreciendo billetes de lotería. Su voz chillona rompió la tensión. Algunos clientes compraron con tal de que se callara. Yo seguía callado, escuchando apenas a Ernesto, que había cambiado de tema. Me contó que su nieto mayor había sido aceptado en la universidad, que la familia estaba feliz. Yo asentía, sonriendo por compromiso, sin entender una palabra. Cuando terminó su café, Ernesto se despidió con un apretón de manos y salió, tarareando una canción ranchera. Yo pedí la cuenta, dejé unas monedas en la mesa y saludé al dueño del café. Salí a la calle, donde la mañana ya era plena y el sol se filtraba entre los árboles. Frente a mí pasaba un grupo de estudiantes uniformados, riendo y empujándose, cargando mochilas pesadas. Un vendedor ambulante empujaba su carrito gritando: «¡Tamales calientes, recién hechos!». Los coches se amontonaban en la avenida, claxones y motores formando un ruido ensordecedor. Yo me quedé parado allí, en medio de todo ese bullicio, como si el mundo siguiera su curso, mientras dentro de mí todo se detenía. Lo único que resonaba en mi cabeza, una y otra vez, era una frase que no podía asimilar. Camila tiene una fiesta de compromiso, y yo jamás escuché una sola palabra de su boca. La tarde fue cayendo lenta sobre mi casa pequeña en las afueras de Guadalajara. El sol se filtraba por las cortinas viejas del dormitorio, tiñendo todo con un tono dorado, y el silencio de las paredes me acompañaba como siempre. Caminé hacia el armario de madera, ese que con los años se ha vuelto áspero al tacto y que aún guarda el olor a cedro. Lo abrí con cuidado, y ahí colgaba el único traje que me quedaba para ocasiones especiales. Un saco azul marino que había planchado yo mismo la semana pasada. Lo saqué despacio, sacudí el polvo invisible y lo extendí sobre la cama. Abrí un cajón y saqué una camisa blanca, perfectamente doblada. Con las manos alisé cada pliegue, como si estuviera acariciando un recuerdo. Luego busqué la caja donde guardaba mis zapatos de piel, negros, los mismos que había usado en la boda de un primo hace muchos años. Me senté en la orilla de la cama y empecé a lustrarlos con un trapo, devolviéndoles el brillo perdido con paciencia, como si cada movimiento fuera un ritual para recuperar un poco de dignidad. En un estuche pequeño, casi olvidado en el fondo del cajón, encontré el prendedor plateado que fue de mi padre. Lo sostuve un momento entre mis dedos, repasando las marcas que el tiempo había dejado en el metal. Recordé a mi padre ajustándome la corbata antes de mi graduación, diciéndome: «Un hombre siempre debe presentarse con respeto, aunque no tenga un centavo en el bolsillo». Me acerqué al espejo del pasillo. El reflejo me devolvió la imagen de un hombre mayor, con las sienes totalmente canosas y arrugas profundas alrededor de los ojos. Por un instante sentí un nudo en la garganta,
pero al colocarme la chaqueta, el nudo se aflojó. Mi espalda se enderezó, y aunque los años pesaban, la ropa me devolvía un aire de firmeza. Sobre la mesa del comedor tenía preparado un pequeño paquete envuelto con cuidado. Dentro estaba la pulsera de plata que alguna vez perteneció a mi esposa. La había guardado con tanto celo desde que ella partió, que apenas podía tocarla sin que se me humedecieran los ojos. Pensé que esa noche era el momento de entregarla a Camila, como símbolo de continuidad, como si en ese gesto pudiera tender un puente entre el pasado y el futuro. Antes de salir, apagué las luces, cerré con llave y bajé el pasador de la puerta de hierro. En el patio, mi vecina doña Teresa regaba las macetas. Me vio vestido con el traje y levantó una ceja curiosa. —¿Y usted tan elegante, don Julián? —preguntó con voz cantarina. —Un compromiso familiar, doña —contesté sonriendo sin dar más detalles. Ella asintió. Me deseó buena noche, y yo seguí mi camino hacia la esquina donde pedí un taxi. El conductor, un muchacho joven con la gorra hacia atrás, me abrió la puerta. Mientras el coche avanzaba, yo observaba la ciudad a través de la ventanilla. El tráfico lento, las luces de los faroles encendiéndose de a poco, el bullicio de los vendedores ambulantes ofreciendo dulces y flores a los automovilistas atrapados. En la glorieta de los niños héroes vi a un grupo de muchachos en motocicletas riendo a carcajadas. Más adelante, una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano. Cada detalle parecía remarcar mi propia soledad esa tarde. El taxi se internó en el centro de Guadalajara. Los rascacielos modernos se mezclaban con edificios coloniales, y entre ellos se alzaba el Hotel Riu Plaza, iluminado como un faro de lujo. La fachada de cristal reflejaba los últimos tonos anaranjados del atardecer. El coche se detuvo frente a la entrada principal. Bajé despacio, ajusté la chaqueta y observé el espectáculo. Una fila interminable de coches lujosos, choferes uniformados abriendo puertas, mujeres bajando con vestidos brillantes, hombres de smoking ajustándose el nudo de la corbata. En la entrada, un grupo de mariachis interpretaba un bolero suave. Las trompetas y guitarrones llenaban el aire con una solemnidad casi teatral. Me acerqué al tapete rojo que conducía al vestíbulo. Dos empleados con guantes blancos abrían y cerraban las enormes puertas de cristal, recibiendo a cada invitado con una sonrisa automática. Crucé el umbral y de inmediato me envolvió un ambiente distinto. Alfombras gruesas, lámparas de araña, un perfume caro flotando en el aire. Los invitados se movían con naturalidad, como si pertenecieran a ese mundo desde siempre. Yo caminé con cautela, sosteniendo el pequeño paquete en el bolsillo interior de la chaqueta, temiendo que se notara lo fuera de lugar que me sentía. Pasé junto a un grupo de señoras que comentaban en voz baja sobre las joyas que lucía la madre de Santiago Beltrán. Unos metros más allá, dos jóvenes hablaban de viajes a Europa, mencionando ciudades que yo solo conocía por las revistas. Me acerqué al mostrador de recepción, donde un empleado con sonrisa ensayada me detuvo. «Señor, ¿su nombre en la lista?», preguntó con una tablet en la mano. Titubeé un instante y respondí. «Vengo a la fiesta de compromiso de Camila Herrera. Soy su padre». El hombre tecleó, revisó con rapidez y frunció el ceño. «Lo siento, señor. Su nombre no aparece».
Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Abrí la boca para responder, pero me faltaron fuerzas. Justo entonces, otro joven empleado, que observaba desde atrás, me reconoció y susurró algo al oído del primero. Sus ojos se suavizaron y me hizo un gesto con la mano. «Pase usted, señor». Sentí esas miradas como agujas, mezcla de duda y lástima. Crucé el vestíbulo con pasos lentos hasta llegar al salón principal. El sonido de la música se hizo más fuerte. Una orquesta tocaba melodías suaves mientras los camareros se movían con destreza entre las mesas redondas, cubiertas con manteles blancos impecables. Cada mesa tenía candelabros encendidos y un menú con letras doradas. El tintinear de las copas se mezclaba con las risas y las conversaciones en voz alta. Yo avanzaba mirando en todas direcciones, buscando a Camila. Me crucé con varios rostros desconocidos, hombres con bigotes cuidados, señoras con vestidos de lentejuelas, jóvenes que posaban para fotos con sus celulares. Finalmente la vi. Camila estaba en el centro del salón, bajo la luz más brillante, con un vestido rojo intenso que la hacía destacar entre todos. El cabello recogido en un moño elegante, apenas unas mechas sueltas enmarcando su rostro. Sonreía, radiante, tomada del brazo de Santiago Beltrán, que vestía un smoking perfectamente entallado. El corazón me dio un vuelco. Por un instante olvidé todo lo demás. La vi feliz, segura, como si perteneciera a ese mundo de lujo. Apreté el pequeño paquete en mi chaqueta. Ese regalo que llevaba conmigo era mi manera de decirle que aunque no estuviera en la lista, aunque me hubieran borrado de las invitaciones, yo seguía siendo su padre. Me quedé allí, inmóvil, observándola desde lejos, con una mezcla de orgullo y dolor que me quemaba por dentro. Y mientras las risas y los aplausos llenaban el salón, yo solo podía pensar en cómo una simple pulsera de plata en mis manos parecía tan pequeña frente a la distancia inmensa que ahora nos separaba. Entré más hondo en el salón principal. El resplandor de las lámparas de cristal caía como lluvia dorada sobre el piso de mármol, donde cada paso mío resonaba distinto, como si ese eco me recordara a cada segundo que no pertenecía a aquel mundo. La música se mezclaba de una manera curiosa. Una banda de jazz interpretaba melodías suaves, y desde una esquina los mariachis punteaban guitarras y lanzaban notas alegres, como si dos universos opuestos convivieran bajo el mismo techo. El murmullo de las conversaciones se elevaba y se apagaba según los brindis y las carcajadas. Escuché a unos hombres hablar con entusiasmo de inversiones en Monterrey. Otro grupo mencionaba terrenos junto al mar en Puerto Vallarta. Y más allá, alguien se quejaba de la burocracia en la Ciudad de México. Yo avanzaba despacio, casi con timidez, cuidando cada movimiento. Mi traje estaba correcto, limpio, bien planchado, pero no brillaba con la ostentación de los smokings hechos a la medida que llevaba la mayoría. Sentía esas miradas que se posaban en mí, rápidas, fugaces, escrutadoras, como si trataran de ubicarme en una categoría y no supieran bien dónde colocarme. Fue entonces cuando la vi. Camila, mi hija, estaba cerca del escenario, en el corazón mismo de la fiesta, como un sol alrededor del cual giraban todos los demás. Llevaba un vestido rojo intenso que resaltaba entre los colores metálicos y oscuros de los demás atuendos. El escote mostraba con orgullo una piel joven y cuidada, y alrededor del cuello brillaba una gargantilla de perlas que atrapaba la luz con cada movimiento. Su cabello, recogido en un moño alto, dejaba caer un par de mechones
que suavizaban su rostro. Ella reía, levantaba una copa de champagne, intercambiaba palabras con políticos, empresarios, con mujeres que la abrazaban como si ya fuese parte de su círculo desde siempre. En sus ojos había un destello de triunfo. Yo, parado a pocos metros, sonreí con ternura. Mi instinto de padre me empujó hacia adelante, deseoso de abrazarla, de decirle lo orgulloso que estaba de verla resplandecer. Pero todo cambió en un segundo. Camila giró la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Su sonrisa se desmoronó como un castillo de arena. La copa tembló en su mano. El líquido dorado se agitó y estuvo a punto de derramarse. Su mirada, antes radiante, se tiñó de un terror inexplicable. Se quedó inmóvil, petrificada, hasta que reaccionó de golpe. Sus ojos buscaron a Santiago y luego bajó la vista fingiendo acomodar la falda del vestido. Yo alcé la mano, apenas un gesto pequeño, un saludo lleno de cariño. Camila, ella no me dejó terminar, se dirigió hacia mí con pasos apresurados, los tacones repicando sobre el mármol como un reloj que marcara el tiempo de mi desventura. Llegó hasta mi lado y sin mirarme a los ojos, susurró con la voz temblorosa: «Papá, ¿qué hace aquí? ¿Quién lo dejó entrar?» Sentí el golpe de esas palabras como una bofetada invisible. Tragué saliva y respondí en voz baja, intentando conservar la calma. Don Ernesto me habló de la fiesta. Creí que quizá olvidaste invitarme. Solo quería estar aquí para felicitarte. Su rostro palideció todavía más. Movió los labios con dificultad, como si las palabras la quemaran. Usted no entiende. Ellos no saben de usted. Nadie debe verlo. El pecho me pesaba. ¿Cómo podía ser que yo, su padre, me convirtiera en alguien incómodo, en un secreto vergonzoso? Intenté preguntar algo, pero ella ya miraba alrededor con nerviosismo, como si temiera que alguien nos estuviera observando. De pronto, corrió hacia una mesa cercana, donde descansaba una bandeja con tarjetas de identificación para el personal. Sus manos, finas y cuidadas, se abalanzaron sobre una de ellas. Volvió hacia mí y, con un gesto brusco, prendió la tarjeta en la solapa de mi saco. Bajé la vista. El cartón tenía letras negras impresas en mayúsculas. «Servizio». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Levanté la mirada hacia ella, buscando una explicación, una pizca de afecto. Pero sus ojos estaban llenos de súplica, de miedo. Me habló casi rogando. «Solo por esta noche, papá. Le prometo que mañana se lo explico todo. Por favor, no me haga esto más difícil». Me quedé congelado, con la boca entreabierta, incapaz de reaccionar. En ese momento, un invitado se acercó con una sonrisa amplia para felicitarla. Camila se apartó enseguida, retomando la compostura, como si nada hubiera pasado. Yo quedé allí, solo, con aquella tarjeta clavada en mi pecho. El ambiente alrededor cambió de inmediato. Los que me miraban ya no lo hacían con curiosidad, sino con indiferencia. Un hombre de mediana edad se acercó, me dio una palmada seca en el hombro y ordenó sin mirarme a los ojos: «Joven, tráigame otro mezcal». Me quedé paralizado, con los oídos zumbando. Vi cómo Camila, a pocos metros, reía nuevamente con el grupo de invitados, ignorando por completo lo que acababa de suceder. Instintivamente, mis manos buscaron apoyo en una bandeja cercana
llena de copas vacías. La levanté, más por reflejo que por voluntad, y avancé entre la multitud, intentando ocultar la humillación que se me había incrustado como una espina en el corazón. Cada paso que daba con la bandeja en la mano era como si me arrancara un pedazo de dignidad. Sentía los ojos sobre mí, no como padre de la prometida, sino como un simple empleado. Y lo más cruel era que no me lo había impuesto un extraño. Había sido mi propia hija. Mientras el salón seguía vibrando de risas, de música y de brindis, yo me sentía como una sombra invisible que cargaba copas y heridas al mismo tiempo. Caminaba entre la multitud con la bandeja en la mano, intentando no tropezar, intentando pasar inadvertido. El peso del metal y de las copas parecía multiplicarse con cada paso. No era la primera vez en mi vida que llevaba algo pesado, claro que no. Había cargado sacos de cemento, bloques de concreto, herramientas de hierro. Pero nunca una carga me había hecho sentir tan hundido como esa bandeja que sostenía ahora, no por su peso físico, sino por lo que significaba. Una mujer de cabello rubio teñido, vestida con un traje de gala azul brillante, me detuvo con un gesto seco de la mano. «Señor, otra copa de vino, por favor». Asentí con la cabeza, serví vino en su copa y me alejé. Ella ni siquiera levantó los ojos, ni siquiera notó mi rostro. Para ella, yo era un simple objeto que llenaba su copa, un fantasma que desaparecía apenas cumplía su función. Seguí avanzando y, desde lejos, la distinguí. Doña Isabela, alta, imponente, el cuello adornado con un collar de jade que parecía una cadena de esmeraldas verdosas. Caminaba rodeada de otras mujeres. Su perfume se imponía incluso antes de que llegara a donde yo estaba. Me señaló sin titubear, con voz fuerte y clara. «Usted, las copas de tequila se están acabando. Rellénelas de inmediato». No hubo lugar para dudas. Me incliné apenas con la cabeza, caminé hacia la barra, y el barman, un joven con bigote incipiente, me entregó la botella sin decir nada. Sus ojos, sin embargo, me hablaron más que sus labios, compasión, quizá lástima. Volví a la mesa de Isabela con la bandeja, repartí los vasos como si de verdad fuese mi trabajo. Cada persona que recibía la copa apenas murmuraba un «gracias» automático, sin mirar jamás a mi cara. Continué el recorrido y me encontré de frente con Santiago. Tenía el mentón erguido, la mirada perdida entre la multitud. No me dedicó ni un segundo de atención. Solo extendió el plato vacío que tenía en la mano, como si me lo arrojara sin palabras. «Llévalo a la cocina». Tomé el plato, lo coloqué en mi bandeja y seguí caminando. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si en ese plato hubiera algo más que restos de comida. Estaba servida ahí la indiferencia del hombre con el que mi hija iba a compartir su vida. Un joven de corbata colorida me interceptó enseguida, entregándome un pañuelo manchado de grasa. No dijo nada, solo lo dejó caer en mi bandeja. Un matrimonio elegante dejó sobre ella varios platos sucios, con huesos de pollo y servilletas arrugadas. Yo solo asentía, recogía, cumplía como si de verdad fuese un empleado contratado para servirles. Nadie preguntó mi nombre. Nadie se detuvo a pensar que yo podía ser alguien distinto. Para ellos, yo era un sirviente más en medio de la opulencia. Me acerqué a una mesa cerca de las ventanas, desde donde se veía la ciudad iluminada. Allí un grupo de hombres hablaba en voz alta
sobre un proyecto hotelero en Cancún. Mencionaban cifras astronómicas como si fueran números de lotería. Otro se quejaba de la volatilidad del peso frente al dólar. Yo escuchaba en silencio, reconociendo con dolor que era un mundo en el que yo alguna vez tuve voz. Yo, que había asesorado a empresas en tiempos de crisis, que había visto balances, planos y proyectos. Ahora apenas recogía copas vacías. El mariachi cambió el ritmo. La música ranchera estalló alegre, y muchos invitados aplaudieron, corearon el estribillo de una canción conocida. El ambiente era de júbilo. Yo, en medio de ellos, me movía como una sombra invisible, con mi bandeja llena de vasos usados. Fue entonces cuando escuché de nuevo la voz de doña Isabela. Su tono cortante atravesó todo el bullicio. «El servicio está lento esta noche. ¡Qué vergüenza!». Varias cabezas se giraron hacia mí, como si ella hubiera lanzado una flecha que me marcaba como blanco. Luego me miró directo a los ojos y con un deje de desprecio añadió: «Es tan difícil encontrar gente que sepa cuál es su lugar». Las mujeres que la rodeaban soltaron risitas, levantaron sus copas como celebrando su comentario, y me miraron como si yo no fuese más que una decoración incómoda en la fiesta. Sentí cómo me ardían las orejas, cómo la bandeja temblaba en mis manos. Apreté con fuerza el metal para que no se me cayera. Quise responder, quise decir algo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. A lo lejos, mis ojos encontraron a Camila, mi hija. Ella reía, charlaba con un político, movía las manos con soltura, como si llevara toda la vida en ese entorno. Sus ojos pasaron fugazmente por donde yo estaba, pero en el instante en que me reconocieron, se deslizaron rápido hacia otro lado. Fingió no conocerme. El golpe más duro no fue el desprecio de Isabela, ni la indiferencia de Santiago, ni las órdenes de los desconocidos. Fue esa mirada esquiva de mi propia hija, esa forma de anularme, de borrarme. De pronto, un joven camarero, con la chaqueta manchada y el sudor en la frente, pasó a mi lado. Me lanzó una mirada de sorpresa, como reconociendo en mí algo raro. Susurró casi con solidaridad: «Ánimo, compañero, falta poco». No supe si reír o llorar. Le respondí con un gesto mínimo de la cabeza, incapaz de explicar nada. Él siguió su camino, pensando que yo era uno más de su equipo. Me quedé allí, con la bandeja aún en las manos, mirando el brillo de las lámparas, el reflejo de los cristales, la danza de los vestidos caros. Sentía que la fiesta se me tragaba, que el ruido se colaba por cada grieta de mi dignidad. Cada paso que daba, cada copa que recogía, era un recordatorio cruel. En esa sala llena de lujo, yo no era padre, no era invitado, no era persona. Era solo el servicio. Me movía de mesa en mesa, con la bandeja repleta de copas sucias y platos vacíos. El murmullo de la sala era ensordecedor, un océano de voces que hablaban de negocios, de acciones, de viajes, de dinero. Mi oído, sin quererlo, se iba enganchando en fragmentos de conversaciones. Un grupo de hombres de unos 50 años, sentados cerca de la ventana, bebían mezcal añejo en vasos cortos. Hablaban con una soltura que me era familiar. «El peso se está desplomando. Mejor invertir en dólares», dijo uno, levantando el vaso como si brindara por su propio cinismo. Otro asintió.
Sí, hombre, lo de siempre. El que se adelanta gana, el que se confía se arruina. Yo sentí un nudo en la garganta. Una sonrisa amarga me cruzó los labios, apenas perceptible. Yo había aconsejado a empresas enteras en crisis peores, había hecho cálculos interminables para salvar empleos, había evitado quiebras. Y ahora ahí estaba yo, recogiendo sus vasos vacíos, como un sirviente invisible. Nadie sabía, nadie sospechaba lo que había sido. De repente, un joven de traje blanco, impecable pero ostentoso, agitó la mano para llamarme. Tenía el gesto arrogante de alguien que nunca escuchó un no en su vida. «Oye, tráeme otra ronda de tequila, rápido». Su tono fue una orden, no una petición. Tomé nota en silencio, caminé hasta la barra y regresé con la botella. Apenas puse los vasos sobre la mesa, él me dio una palmada en el hombro, seca, como quien toca un mueble para comprobar que está en su sitio. «Así me gusta», dijo, y volvió a reír con sus amigos. No contesté. Aguanté la respiración, giré sobre mis talones y seguí mi ruta, tragándome la humillación como un bocado duro que no pasaba por la garganta. Fue entonces cuando escuché la risa potente que dominaba el centro del salón. Doña Isabela. Su figura erguida parecía absorber toda la luz. Rodeada de un séquito de mujeres enjolladas, sostenía una copa de vino tinto que brillaba bajo la lámpara de cristal. Con voz clara, lo bastante fuerte para que medio salón la oyera, dijo: «Siempre digo lo mismo, el buen servicio vale oro. Lo difícil es encontrar gente que sepa cuál es su lugar». Las mujeres a su alrededor rieron, asintieron, levantaron sus copas. El tintineo de las pulseras de oro y los collares de diamantes sonó como un aplauso cruel. Una de ellas añadió casi con desprecio: «Exacto. Hoy en día la gente humilde ya no quiere trabajar duro. Este joven, al menos, parece obediente». Yo estaba apenas a unos pasos, con la bandeja llena de copas vacías que pesaban como piedras. Los escuchaba hablar de mí como si yo no existiera, como si fuera un adorno más de la sala. Algunas personas de las mesas cercanas me miraron con curiosidad. Un par de hombres soltaron risas contenidas. Uno de ellos incluso chasqueó la lengua, divertido con el espectáculo silencioso que representaba mi humillación. Cerca de allí, una muchacha joven, con un vestido dorado y un peinado alto, murmuró a su amiga: «Qué raro, ese mesero se ve mayor que los demás». Su compañera respondió sin vacilar: «Seguro es un empleado viejo que no pudo conseguir nada mejor». Cada palabra era un alfiler que se me clavaba bajo la piel. Apreté los dientes. Sentí el metal de la bandeja vibrar bajo mis dedos, como si mis propias manos no pudieran sostenerla sin temblar. Me obligué a mantener el control. Alcé la vista y entre los invitados vi a Camila. Mi hija, mi propia sangre, estaba radiante, reía, chocaba copas con un político de traje oscuro. Por un instante, sus ojos rozaron los míos y el mundo se detuvo. Pero fue apenas un segundo. Enseguida desvió la mirada, giró el cuerpo y siguió riendo como si yo fuese invisible, como si no me hubiera visto nunca. Ese desdén suyo dolió más que cualquier burla de los extraños. Un camarero joven pasó junto a mí. Llevaba la chaqueta arrugada, las mangas manchadas de vino. Me miró con extrañeza,
como si tratara de reconocer algo raro en mí. Luego bajó la voz y me dijo con una mezcla de solidaridad y costumbre: «Tranquilo, señor. Falta poco para el brindis final». Asentí sin decir nada. Apenas pude mover la cabeza. Tenía la garganta cerrada, como si una mano invisible me apretara por dentro. Seguí recogiendo vasos, escuchando las risas que llenaban la sala, el choque de copas, el murmullo de los negocios y los planes de los demás. Y en medio de todo eso, yo me sentía devorado, como si aquella fiesta lujosa fuese una boca enorme que me tragaba sin dejar rastro de mi dignidad. La sala era un torbellino de luces y voces. Para ellos era una celebración. Para mí, cada minuto se convertía en un suplicio silencioso, un recordatorio de que había dejado de ser padre para convertirme en un objeto más al servicio de su espectáculo. El aire del salón se volvió insoportable. El calor de las lámparas, el murmullo incesante de las conversaciones, las risas estridentes, todo me apretaba el pecho. Caminé hacia una puerta lateral y empujé suavemente hasta salir al balcón. El contraste fue inmediato. Afuera, la brisa nocturna me envolvió como un bálsamo. La ciudad de Guadalajara se extendía ante mí, un tapiz infinito de luces que brillaban como estrellas esparcidas en la tierra. Respiré hondo, buscando recuperar el aliento, y me apoyé en la baranda de hierro. Saqué el pañuelo de mi bolsillo y lo pasé por la frente húmeda de sudor. Detrás de mí, la música seguía golpeando con trompetas y guitarras. De tanto en tanto, una carcajada fuerte atravesaba la noche. Pero allí, en ese balcón, el tiempo parecía haberse detenido. Cerré los ojos y, como un torrente, los recuerdos me arrastraron hacia atrás, 5 años atrás. Entonces yo todavía vivía en la casa grande de Chapala, una casa frente al lago, con un jardín cubierto de bugambilias moradas que trepaban por los muros como un manto de terciopelo. Cada atardecer allí era una postal, el sol hundiéndose en el agua, los reflejos dorados pintando las paredes, y yo sentado en la terraza, con un libro y una copa de vino. Era el fruto de toda una vida de trabajo. Una noche, el teléfono sonó con una urgencia que me heló la sangre. Era Camila. Su voz temblaba, entrecortada por sollozos. «Papá, las deudas. Debo millones. Voy a perder todo». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Le pedí la dirección y manejé de inmediato hasta su departamento en Guadalajara. Al entrar, me recibió el caos. Papeles por todas partes, estados de cuenta, cartas de cobranza. El teléfono no paraba de sonar. Cada llamada era un banco, un proveedor, un recordatorio de lo que se avecinaba. Camila estaba sentada en el sofá, los ojos enrojecidos, las manos temblorosas. Me mostró un fajo de papeles, los estados financieros de sus restaurantes en Tlaquepaque y Zapopan. Todo en números rojos. Las deudas ascendían a decenas de millones de pesos. Los proveedores exigían pagos inmediatos. Los empleados amenazaban con renunciar. Me senté frente a ella. Tomé los documentos, uno por uno. Reconocí cifras, cuentas, préstamos con intereses imposibles. El aire se volvió denso. Esa noche no dormimos. Llamé a un abogado de confianza, revisé mis cuentas, comparé lo que tenía con lo que ella debía. Sobre la mesa improvisamos una oficina de guerra, calculadoras, libretas, papeles manchados de café. Al amanecer, con los ojos cansados y el cuerpo entumecido,
tomé la decisión. No había otra salida. Al día siguiente, firmé la venta de la casa en Chapala. Lo recuerdo con una nitidez dolorosa. La pluma temblaba en mi mano mientras rubricaba el contrato. Entregaba no solo ladrillos y vigas, sino años de vida, recuerdos, la sombra de mi esposa que aún parecía habitar en esas paredes. No bastó. Puse en venta mi colección de autos antiguos. 20 años de búsqueda paciente, de viajes a ferias, de restauraciones costosas. Cada vehículo tenía una historia, un capítulo de mi vida. Uno a uno fueron saliendo del garaje, como soldados que marchaban al exilio. Finalmente, retiré casi todos mis ahorros de inversión. Lo que había reservado para mi vejez, para mi tranquilidad, se convirtió en un cheque bancario con el nombre de Camila escrito en el destinatario. Cuando le entregué el cheque, ella rompió a llorar. Me abrazó con una fuerza desesperada y dijo entre sollozos: «Papá, te lo prometo, te pagaré cada centavo». Yo la acaricié en el cabello, la miré a los ojos y le respondí con calma: «No me debes nada, hija, solo sé feliz». Creí en esas palabras. Creí que el sacrificio valía la pena, que la vida me pedía entregar todo para salvarla. Con ese dinero, Camila pagó las deudas, cerró lo que no funcionaba y abrió una pequeña agencia de publicidad. Al principio apenas sobrevivía, pero con el tiempo creció. Atrajo clientes importantes y en 3 años la vi instalada en oficinas modernas, viajando a conferencias, apareciendo en revistas. Se convirtió en alguien admirado, parte de un círculo social al que yo nunca pertenecí. Volví al presente. Allí estaba yo, apoyado en la baranda del balcón, con la brisa fresca golpeándome el rostro. Había cambiado toda mi vida. Había renunciado a mis comodidades, a mis sueños de viejo. Todo para que ella pudiera volver a levantarse. Y sin embargo, esa noche, en su fiesta de compromiso, me había puesto en el pecho una tarjeta con la palabra servicio. Me dolió en un lugar que no tiene nombre. No era solo humillación, era traición. Miré de nuevo las luces de la ciudad, extendiéndose como un mar interminable. Pensé en cuántos padres estarían esa misma noche sacrificando silenciosamente por sus hijos. Cuántos darían lo que fuera, incluso su propia dignidad. Me quedé allí un rato más, respirando hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. No quería que nadie, ni siquiera yo mismo, me viera vencido. Finalmente, enderecé la espalda, guardé el pañuelo en el bolsillo y regresé al salón. Al abrir la puerta, el ruido me golpeó como una ola. Copas chocando, voces gritando brindis, la música en su punto más alto. Me deslicé hasta un rincón, tomé una bandeja con copas de champagne y me coloqué en un ángulo discreto. Era hora del brindis oficial. Todos alzaban sus copas. Yo también sostenía una, no para beberla, sino para servirla. Entre las risas y los vítores, permanecí allí, un espectro con una bandeja en las manos, viendo cómo el mundo celebraba sin saber que en ese mismo lugar yo acababa de enterrar, por segunda vez, mi dignidad. Al regresar del balcón, sentí que mi respiración se había calmado un poco, aunque por dentro aún ardía la herida invisible. Tomé de nuevo la bandeja con copas de champagne y seguí caminando por la sala,
rodeado de risas y conversaciones que parecían no tener fin. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y su voz retumbó en los altavoces. Señoras y señores, unas palabras del futuro esposo, Santiago Beltrán. Los aplausos llenaron el salón. El sonido metálico de las copas al chocar entre sí retumbó como una campana. Yo me quedé al fondo, con la bandeja en las manos, observando desde las sombras. Santiago se adelantó, impecable en su smoking negro, la copa en alto, sonriendo con seguridad. Habló de amor, de compromiso, de la unión de dos familias destinadas a crecer juntas. Sus palabras eran ensayadas, vacías de emoción, pero el público respondió con vítores y una ovación estruendosa. Camila se acercó y lo abrazó. Ambos se besaron en medio de los aplausos. Yo observaba en silencio, con un nudo en la garganta. La música de mariachi estalló de nuevo, esta vez con un son alegre que animó a los invitados a dirigirse a la barra. El murmullo se multiplicó, y la sala se volvió un torbellino de risas, pasos y voces. Yo aproveché para dejar la bandeja en una mesa lateral y estirar un poco mis dedos, que ya me dolían de tanto apretar el metal. Y entonces lo escuché, el sonido seco y agudo del vidrio al romperse contra el mármol. Un silencio inmediato recorrió el salón. Todas las miradas se giraron hacia la mesa principal. Allí estaba doña Isabela, con el rostro contraído en un gesto de indignación. A sus pies, un charco de vino rojo se extendía lentamente, manchando el mantel y escurriéndose hacia la alfombra clara de origen italiano. El vino teñía la textura como una mancha de sangre imposible de ocultar. ¡Qué desastre!, exclamó ella con la voz cargada de furia. Ese tapete es importado de Italia. El silencio fue interrumpido por sus palabras. Sus ojos se movieron lentamente por la sala, buscando a alguien. Y finalmente se clavaron en mí. Levantó un dedo, su gesto implacable. Usted, limpie esto ahora mismo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a toda prisa. Podía sentir cómo cada invitado esperaba ver qué haría yo. No logré responder de inmediato. Entonces Santiago apareció a su lado. Su rostro estaba serio, y en la mano sostenía todavía un vaso con mezcal a medio terminar. Lo dejó caer con fuerza sobre la mesa y se acercó a mí con pasos firmes. «¿Qué espera?», me dijo con voz dura. «Haga lo que le dicen». Yo bajé los ojos. Vi el charco rojo en el suelo, extendiéndose lentamente, y sentí como si esa mancha absorbiera todo lo que yo había sido alguna vez. De pronto, Santiago puso una mano pesada sobre mi hombro y me empujó hacia abajo. De rodillas, ahora, me estremecí. Intenté resistirme, pero antes de que pudiera moverme, doña Isabela se acercó y presionó con fuerza mi otro hombro. Entre los dos me empujaron hasta que mis rodillas tocaron el suelo de mármol frío. El murmullo volvió al salón. Algunos invitados se tapaban la boca, otros se inclinaban hacia adelante para ver mejor. Escuché el sonido de teléfonos encendiéndose, cámaras que captaban la escena. Incluso una carcajada nerviosa rompió el silencio, como si alguien pensara que aquello era parte del entretenimiento. Una voz surgió de entre la multitud. «Mira, hasta el servicio es parte del espectáculo». Y otra, femenina y helada, agregó: «¡Qué vergüenza! En plena fiesta». El calor subió a mis mejillas. Mi rostro ardía.
Frente a mí, el vino formaba un charco oscuro que parecía un espejo de sangre. Yo estaba allí, de rodillas, frente a todos, reducido a nada. Busqué con la mirada a Camila. La encontré a unos metros, con la copa en la mano. Sus ojos estaban abiertos de par en par, brillando de miedo. Sus dedos apretaban el cristal hasta el punto de que pensé que también se rompería. Pero no dio un solo paso hacia mí. Se quedó quieta, paralizada, fingiendo que no podía intervenir. Entonces doña Isabela me colocó un paño blanco en la mano con brusquedad. «Limpie y tenga cuidado. Ese tapete cuesta más que su salario de un año». Sentí el peso de la tela en mis dedos. Mis manos temblaban. La presión en mis hombros me mantenía hundido en el suelo, como si el mármol mismo me hubiera tragado. El silencio era extraño. Ya no eran las risas, ni la música, ni los brindis. Solo el sonido lejano del mariachi que seguía tocando, ajeno al drama, como si la vida de adentro y la de afuera fueran dos realidades distintas. Apreté los ojos, intentando reunir fuerzas. El pañuelo blanco parecía un símbolo cruel en mis manos temblorosas. Yo, el padre de la novia, reducido a un sirviente humillado, obligado a limpiar como un esclavo frente a todos. Tragué saliva, sin moverme aún, sintiendo la carga insoportable de la vergüenza, la rabia y la tristeza. El mundo entero me observaba, y yo estaba allí, arrodillado, con el alma hecha a pedazos. Estaba allí, de rodillas, con el paño blanco en la mano y la mancha de vino extendiéndose frente a mí como una herida abierta. Sentía las miradas encima, el peso de cada silencio, de cada risa contenida. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Mi dignidad se deshacía grano a grano, y de pronto ya no pude más. El ardor en mi pecho se transformó en una llama. Respiré hondo, apreté los dientes y con un movimiento brusco lancé el paño al suelo. El sonido fue seco, como un disparo que quebró la quietud incómoda de la sala. Me puse de pie de un salto, sacudiendo con violencia las manos de Santiago y de doña Isabela, que aún me sujetaban. «¡Basta!», grité con la voz temblorosa pero firme. La música se detuvo. Las conversaciones se apagaron. Por un instante eterno, la sala entera se hundió en un silencio absoluto. Me llevé la mano al pecho. Arranqué la tarjeta que decía «Servicio» y la desgarré en dos. Los pedazos cayeron al mármol, junto a la mancha de vino que aún sangraba sobre la alfombra. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Vi las cejas arqueadas de los políticos, los labios entreabiertos de las damas enjolladas, el desconcierto en los rostros de los jóvenes que aún sostenían sus teléfonos levantados. Y entre todas esas miradas, la de Camila, mi hija. Su rostro se había puesto blanco como la cera, la copa le temblaba en la mano y casi se le resbalaba entre los dedos. Respiré profundo y hablé, mi voz resonando como un trueno en la sala. ¿Quieren saber quién soy realmente? No soy su sirviente, soy el padre de Camila Herrera. El murmullo estalló de inmediato. Las voces se encendieron como brasas, cada uno susurrando al oído del otro. Algunos incluso exclamaron con sorpresa. Camila tragó saliva, incapaz de pronunciar palabra. Di un paso adelante y continué, mi voz ahora más firme, más cargada de la verdad que había guardado demasiado tiempo. Hace 5 años,
cuando mi hija debía millones, cuando estaba a punto de perderlo todo. Fui yo quien vendió su casa en Chapala, quien se deshizo de sus autos, de sus ahorros de toda una vida, para salvarla de la ruina. Algunos invitados se miraron entre sí, incrédulos. Saqué el teléfono de mi bolsillo, abrí la aplicación del banco y la levanté para que todos lo vieran. Y hace un año, cuando la familia Beltrán estaba a punto de quebrar, cuando la reputación de este apellido pendía de un hilo, ¿saben quién fue el inversor anónimo que les dio $500,000? Hice una pausa, miré directo a los ojos de doña Isabela y de Santiago. Fui yo. La sala quedó congelada. Pude escuchar hasta la respiración de los más cercanos. Doña Isabela abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Su piel perdió color, y por primera vez sus ojos mostraron algo distinto a soberbia, miedo. Santiago quedó con la mandíbula caída, como un niño descubierto en plena mentira. Me giré lentamente, barriendo la sala con la mirada. Sí, los mismos que hoy me obligaron a arrodillarme viven gracias a mí. Les salvé el apellido, su imperio, su reputación. Un murmullo recorrió el salón. Un hombre mayor, sentado en la segunda fila de mesas, se inclinó hacia su compañero y murmuró con voz ronca: ¿Él? ¿El benefactor? Algunos asintieron en silencio, reconociéndome al fin. Giré la cabeza hacia Camila. Su rostro estaba empapado en sudor, los ojos vidriosos. «¿Y tú, hija mía?», dije, la voz quebrándose apenas un instante. «¿Así es como agradeces al hombre que te dio una segunda vida?». Ella apretó la copa contra su pecho, sin poder responder. Su labio inferior temblaba, y sus ojos me rogaban perdón sin pronunciarlo. El aire en la sala se volvió pesado. Muchos invitados bajaron la mirada hacia sus platos, incapaces de sostener mis ojos. Otros carraspeaban, fingiendo incomodidad. Un par de mujeres dejaron discretamente sus copas en la mesa y se levantaron, abandonando el salón en silencio. Guardé el teléfono de nuevo en mi bolsillo. Enderecé la espalda, sentí mis pulmones llenos de aire y por primera vez en toda la noche hablé con la fuerza de un hombre que recuperaba lo que era suyo. No soy servicio, soy el hombre que hizo posible que hoy existan estas dos familias en esta sala. Un silencio espeso siguió mis palabras, hasta que, desde un rincón, un aplauso tímido rompió la quietud. Un empresario mayor, que conocía de viejos tiempos, se levantó lentamente y empezó a aplaudir. Nadie lo acompañó al inicio, pero luego otro más se sumó, y después otro. Los aplausos se multiplicaron, aunque aún quedaban muchos inmóviles, atrapados entre la sorpresa y la vergüenza. Yo no necesitaba que todos aplaudieran. Con cada palma que sonaba, sentía que mi voz, mi dignidad, regresaba a mi pecho. La sala había cambiado. Lo que había sido burla se convirtió en silencio pesado, en incomodidad palpable. Algunos empezaron a murmurar de nuevo, otros se miraban sin saber qué hacer. Pero yo ya no era invisible, no era el sirviente en el que me habían convertido. A mis pies, la tarjeta rota que decía «Servicio» descansaba junto a la mancha de vino. Para mí, no era solo un pedazo de cartón en el suelo, era la tumba de mi paciencia, el final de mi silencio. Esa noche, por fin, había vuelto a levantarme. El salón entero parecía detenido en un instante eterno tras mis palabras. Pude escuchar hasta el leve chasquido de una copa apoyada en la mesa, el roce de un vestido contra la silla,
los murmullos que se multiplicaban como olas. ¿Él es el padre? ¿El inversionista anónimo? Algunos ancianos se inclinaban unos hacia otros, con gestos de incredulidad y ojos cargados de respeto inesperado. Mis ojos se fijaron en el centro, donde doña Isabela permanecía rígida. Su rostro había perdido toda la arrogancia que la caracterizaba. Ahora estaba pálida, casi transparente. Sus dedos temblaban alrededor de la copa de vino que aún sostenía, hasta que finalmente se le escapó de las manos. El cristal estalló contra el suelo, y los fragmentos se dispersaron como un puñado de estrellas rotas reflejando la luz de la lámpara. El vino se unió a la mancha anterior en la alfombra, un charco rojo que parecía burlarse de la situación. Santiago avanzó hacia mí con paso tenso. Su mandíbula estaba apretada, pero su voz revelaba un nerviosismo que no lograba controlar. Señor Herrera, no sabíamos. Usted nos salvó. Podemos arreglar esto. Levanté la mano con un gesto seco, cortando su intento de disculpa. No quería escuchar excusas tejidas de conveniencia. Entonces escuché el sollozo quebrado de Camila. La vi dejar la copa sobre la mesa, las manos le temblaban, y en un segundo corrió hacia mí. Sus rodillas golpearon el mármol frío frente a mis pies. Levantó la mirada empapada en lágrimas y balbuceó entre suspiros. «Papá, perdóname. Te lo ruego. Solo quise que me aceptaran. No quería perderlos». Sus palabras, clavadas como puñales, se expandieron en la sala en silencio absoluto. Todos los presentes escucharon su confesión. Detrás de mí, algunas mujeres murmuraron horrorizadas. ¡Qué cruel! Ocultar a su propio padre. Fue en ese momento que un hombre de cabello blanco se levantó despacio de su silla. Era don Ricardo, un empresario con quien había trabajado hacía más de 10 años. Su voz, grave y clara, retumbó en la sala. «Conozco a don Julián. Salvó mi empresa cuando todos me daban por muerto. Es un hombre honorable». El aplauso nació en esa mesa, fuerte y decidido. Otros lo siguieron, primero tímidamente, luego con convicción. El sonido de las palmas se extendió como un río que poco a poco arrastraba a algunos invitados. Pero yo no me volví hacia ellos. No estaba allí para recibir halagos. Solo podía mirar a mi hija, arrodillada, con la desesperación dibujada en cada lágrima. Doña Isabela, recuperando un poco de compostura, dio unos pasos hacia mí. Su voz ya no era la de la mujer altiva, sino la de alguien que sabe que el suelo bajo sus pies se resquebraja. «Señor Herrera, le debemos una disculpa y una deuda enorme. Queremos ofrecerle una sociedad en Beltrán Inmobiliaria. Usted merece ser parte de nosotros». Santiago se adelantó, con palabras atropelladas. «Sí, señor. Devuélvanos el honor de trabajar a su lado. Podemos multiplicar su inversión, arreglarlo todo». Yo los observé a ambos, y dentro de mí se mezclaron la rabia, la tristeza y una ironía amarga. No había arrepentimiento real en sus ojos, solo miedo a perder lo que habían construido sobre cimientos falsos. Mis palabras salieron despacio, pero cada una pesaba como plomo. Esto nunca fue sobre dinero, fue sobre respeto, y hoy me lo negaron frente a todos. Giré la mirada hacia Camila, aún de rodillas. Su llanto era un océano de súplicas, pero mi corazón estaba quebrado en un punto que ella misma había sellado con su traición. Me enderecé, inhalé profundo y con paso firme me di la vuelta.
El eco de mis zapatos golpeando el mármol se convirtió en el único sonido en el salón. Pasé junto a filas de rostros que evitaban mirarme. Algunos inclinaban la cabeza con vergüenza, otros simplemente se apartaban. Crucé la puerta doble dorada sin volver la vista atrás. El aire fresco del vestíbulo me recibió como una liberación. Respiré hondo y el frío me recorrió hasta la médula. Detrás de mí escuché pasos, voces que aún intentaban llamarme. Algunos invitados habían salido tras de mí, quizá para estrecharme la mano, quizá para pedir perdón. No lo supe porque no giré la cabeza. Yo ya había tomado mi decisión. No quería ni su aplauso, ni su dinero, ni su aceptación. Lo único que había pedido esa noche era respeto, y eso era lo único que ellos nunca estuvieron dispuestos a darme. Así crucé el vestíbulo, mientras las puertas del salón se cerraban detrás de mí, como un telón que marca el final de una obra cruel. El aire de la madrugada me golpeó el rostro cuando crucé la entrada principal del hotel. Afuera, las luces de Guadalajara brillaban indiferentes, recordándome que la vida seguía, que aún había caminos por recorrer, y yo, al fin, había recuperado mi voz. Había pasado un año desde aquella noche en el Riu Plaza, un año desde que mi corazón se rompió, y al mismo tiempo recuperé algo que había perdido hacía mucho: mi dignidad. Esa tarde me encontraba de pie sobre el estrado de un congreso de empresarios pequeños y medianos en Guadalajara. El evento no era ostentoso, ni estaba plagado de joyas ni trajes hechos a medida. No. Era un salón sobrio en el Hilton, con mesas sencillas, manteles claros, una pantalla grande al fondo y decenas de rostros atentos, llenos de esperanza. Me ajusté el micrófono, respiré hondo y miré a la audiencia. Allí estaban panaderos, dueños de talleres mecánicos, jóvenes que apenas abrían su primera tienda de ropa, mujeres que habían montado negocios familiares de comida. Eran personas reales, luchadoras, sin máscaras ni títulos rimbombantes. Tomé el micrófono y hablé con voz firme pero serena. El éxito no se mide por el lujo, sino por las vidas que tocas, por el respeto que ganas. La frase resonó, y casi al instante estalló un aplauso fuerte, vibrante. No era como aquel aplauso frío y obligado de la fiesta de compromiso. Este tenía calor humano, era sincero. A mi espalda, la pantalla proyectaba imágenes de algunos proyectos en los que había participado este último año. Pequeñas fábricas rescatadas de la quiebra, cooperativas que habían logrado levantarse gracias a la asesoría financiera, jóvenes emprendedores que habían recibido mis consejos. Cada foto era un recordatorio de que mis manos, aunque cansadas, todavía podían sembrar futuro. Cuando bajé del estrado, varios se me acercaron. Un hombre de mediana edad me estrechó la mano con fuerza. «Gracias, don Julián. Hace 6 meses estaba a punto de cerrar mi carpintería». Sus palabras en un taller me dieron la valentía de intentarlo otra vez. Hoy tengo más clientes que nunca. Una joven me abrazó con lágrimas en los ojos. «Usted me enseñó que no debo tener miedo a fracasar. Si no fuera por eso, jamás habría abierto mi pequeña cafetería». Sonreí, estrechando manos, aceptando abrazos. Cada gesto, cada palabra, me confirmaba que el respeto verdadero nace cuando uno da lo mejor de sí, sin esperar aplausos vacíos. Avancé hacia el fondo del salón para tomar un respiro. Y allí,
Entre las últimas filas, la vi. Camila no llevaba vestidos brillantes ni collares ostentosos. Vestía de negro, con un vestido sencillo que resaltaba más su fragilidad que su orgullo. Su cabello caía suelto sobre los hombros y en sus ojos había una mezcla de temor y esperanza. Tenía las manos entrelazadas sobre la cartera, como si temiera romperse en pedazos. Nuestros ojos se cruzaron. Sentí un golpe en el pecho, una ráfaga de recuerdos de aquella noche, de sus lágrimas y su silencio cruel. Cuando la gente comenzó a salir del salón, Camila dio unos pasos hacia mí. Su voz era apenas un murmullo tembloroso. Papá, he pensado en aquella noche cada día. No puedo deshacer lo que hice, pero he cambiado. ¿Podemos hablar? Se me hizo un nudo en la garganta. La observé detenidamente. Ya no era la mujer altiva y segura que un año atrás me había marcado con la palabra servicio. En su rostro había arrugas nuevas, fruto del desvelo y la preocupación. La vida le había mostrado que el poder y el prestigio son frágiles. Me quedé en silencio un momento y después, con calma, le respondí: Me alegra que hayas aprendido, hija, pero recuerda algo. El amor sin respeto no vale nada. Camila rompió en llanto. Su cuerpo se sacudía con cada sollozo. Dio un paso hacia mí, con intención de abrazarme. Yo levanté la mano, la detuve suavemente. Coloqué mi palma en su hombro, con ternura, pero también con firmeza. Fue un gesto breve, pero suficiente para que entendiera que no podía borrar lo ocurrido, que las heridas aún estaban ahí. «Papá», susurró con la voz quebrada. No dije más. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso era pesado, pero liberador. La luz del mediodía me recibió en cuanto crucé las puertas del hotel. El sol de Guadalajara bañaba las calles bulliciosas. Vendedores ambulantes ofreciendo tamales, estudiantes corriendo con mochilas, familias caminando juntas. La vida seguía, fresca y luminosa. Mientras avanzaba por la acera, sentí una calma inmensa. Ya no había rencor en mí, tampoco furia, solo serenidad. Lo había perdido casi todo por mi hija, casa, ahorros, años de trabajo. Pero había recuperado algo más valioso: mi voz, mi verdad, mi dignidad. Me detuve un instante, levanté la vista al cielo azul y murmuré para mí mismo: Dios no siempre sana las relaciones. A veces nos sana enseñándonos a soltar. Y con ese pensamiento seguí caminando, con la certeza de que esta vez lo hacía sin cadenas, con la frente en alto y el corazón en paz. Había tardado 65 años en comprenderlo, pero al fin lo entendía. El respeto no se pide, se vive. Y el amor verdadero no humilla, no esconde, no convierte al padre en un extraño. Ese día, en medio del sol de Guadalajara, supe que lo único que me acompañaría hasta el final no serían los aplausos falsos ni las promesas vacías, sino la dignidad intacta que había decidido nunca más volver a perder.